Pero lo que le tocará al Poder Judicial es ver si la aplica o la inaplica, si es que la considera constitucional, si considera que transgrede los derechos de las personas al acceso a la justicia, que es un valor de nuestra Constitución. Vamos a hablar de impunidad porque no podemos dejar de hablar del Congreso de la República. Y sí, ciertamente ese poder del Estado está jugando a favor del crimen y de aquellos acusados y sentenciados por crímenes de lesa humanidad. Un tema que el fujimorismo por años se ha negado a aceptar, a discutir, porque claro, tienen a alguien condenado por eso y se llama Alberto Fujimori, que ya lo estamos viendo en la escena medianamente política, ¿no? Hasta este momento él tiene las intenciones de querer participar una vez más, ¿no? Claro, con todo lo que eso representa, porque a su edad y en su condición de salud, no habría que decirlo, sería bastante irresponsable postular. Estamos con Beatriz Ramírez, abogada constitucionalista, porque esta semana la Comisión Permanente, sin mayor debate y con mínimos 15 votos, aprobó una ley que ha sido cuestionada a nivel internacional, sobre todo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenos días. Bienvenida a Exitosa. ¿Cómo está? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días para ti y para todas las personas que te siguen. Bueno, habría que ser siempre aquí bastante específico, ¿no? Respecto a los temas que tratamos. Creo que sería bueno que empezáramos explicándole a la gente por qué es importante la defensa de los derechos humanos en este país, que además está adscrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, yo creería que un punto de partida es que en general a cualquiera de nosotras, a nosotros Jesús, que le pasara alguna situación cercana, ya sea a sí mismo o a cualquier familiar, le gustaría por lo menos en algún momento poder tener la posibilidad de acceder a la justicia. Eso te pasa para cosas que son medianamente graves o cosas mucho más graves. Medianamente graves como ser víctima de la inseguridad ciudadana, o cosas muchísimo más graves como que alguien te torture, acabe extrajudicialmente con la vida de un familiar tuyo, o cometa algún tipo de arbitrariedad mayor, ¿no? Es decir, todas las personas de un país debieran tener la posibilidad de acceder a la justicia. Lo que se está debatiendo últimamente es la posibilidad de que las normas de nuestro país le impidan a ciertas personas, por el tiempo en el que ocurrieron los actos en contra suyo, el poder acceder a ese derecho básico, que es el que se pueda siquiera esclarecer qué fue lo que les pasó. No sabemos si van a haber condenas siempre, ¿no? O sea, tú no sabes en el sistema de justicia si habrá una condena o no, pero lo mínimo que se pide es que cuando se detectan ciertos patrones de agresiones que son sistemáticos, generalizados porque se repiten en muchos lugares del país, en un cierto contexto, todas las personas tengan la opción de llevar eso en una reclamación al sistema para que se encuentren responsabilidades y puedan acceder a un nivel de acceso a la justicia mínima. Y bueno, de lo que trata un poco la discusión es de si eso se puede hacer o no. Esa es la pregunta, ¿se puede hacer o no? Sí, como menciona Jesús, la respuesta para el Congreso es que no. Y allí lo que habría que decirle a las personas que nos siguen a través de Exitosa es que se está discutiendo los alcances de un tratado que tiene, digamos, las Naciones Unidas y de que el Perú formó parte desde sus inicios, aceptó sus términos, que señala que para cierto tipo de actos, por su especial gravedad, tú debes poder tener la posibilidad de perseguirlos siempre. ¿Por qué? Porque hay ciertos actos que se cometen bajo ciertas condiciones de contexto que hacen que en ese momento no pase nada. Por ejemplo, voy a poner una analogía de algo que tú has estado comentando en la introducción de tu programa. Muchas personas consideran que la presidenta ahora tiene, digamos, algunas irregularidades en su gestión, ¿no? Entonces se discute si tú la debes juzgar ahora, ¿no? O si la debes juzgar ya cuando deje su mandato. Muchas personas debaten eso, ¿no? Si el momento de juzgarla es ahora o cuando termine su mandato. Imaginémonos que sea cuando termine su mandato, como ha sido históricamente con los expresidentes de nuestro país. La lógica de eso es que actualmente no existen las condiciones porque ellos están en poder y probablemente tengan un nivel también de influencia para que pueda acceder a la justicia. Entonces,
los plazos para poder empezar a juzgar los actos que a ella, por ejemplo, le correspondan o a las personas con poder de su gobierno, tendrían que ser mucho tiempo después. Diferente de cuando alguien nos roba un celular o pasa cualquier otro delito. Algo semejante es lo que opera para los casos de los llamados crímenes contra los derechos humanos que se consideran de lesa humanidad. En el momento en el que se cometen, por ejemplo en nuestro país en la década de los 80 o en la década de los 90, creo que cualquiera, Jesús, puede sacar su cuenta de que ni en los 80 ni en los 90 teníamos un contexto apropiado para juzgarlo. Justamente porque estabas en una época muy violenta y una época en la que precisamente no habían grandes garantías de acceso a la justicia. Esa es la razón de ser por la que Naciones Unidas impulsó el Tratado contra la Imprescriptibilidad de estos delitos, que básicamente en sus primeros artículos lo que te dice es que cuando tú tienes un caso de esto, no importa el momento en el que se hayan cometido, lo que importa es que siempre tengan abierta la puerta del acceso a la justicia. Y la racionalidad es la que estamos comentando, Jesús. En el momento en el que se cometen esos delitos, no es pues como cualquier robo, como cualquier delito del que podamos ser víctimas nosotros, en el que tú medianamente puedes tocar la puerta de la justicia. En estos casos, el contexto te lo impedía. Ok, claro. El tema de la protección de los derechos humanos es fundamental, no es una práctica exclusiva del Perú, es una práctica mundial y que es histórica además, ¿no es cierto? No sé si me estás escuchando bien, Beatriz. Creo que tenemos problemas para comunicarnos con ella. Sí, ya estamos mejor con la comunicación. Beatriz, ¿me escuchas mejor? ¿Sí? Sí. Bien, sí, Jesús, bien, ya te escuchamos mejor también de paso. Te decía que este tema de los derechos humanos no es una práctica exclusiva en cuanto a su defensa del Perú, es una defensa histórica, ¿no es cierto? Yo recuerdo perfectamente los juicios de Nuremberg que llevó a la cúpula del nacionalsocialismo a enfrentar justamente a la justicia por los crímenes que habían cometido en una situación bastante catastrófica para la historia de la humanidad como fue el Holocausto, ¿no? Entonces, de ahí es como surgen justamente las teorías para poder hacer que los delitos de lesa humanidad sean imprescriptibles y se puedan además sancionar en la justicia internacional. Motivo por el cual el Perú también tuvo esas características y no se adhirió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ahora lo que estoy viendo aquí en el Perú es una tendencia bastante marcada a ir en contra justamente de los principios y las decisiones que toma esta instancia internacional, aduciendo por parte de nuestras autoridades de que no tienen competencia y que no pueden aceptar ningún tipo de injerencia. Tanto es así que hasta el propio presidente del Consejo de Ministros de este país, el señor Eduardo Adriancén, Gustavo Adriancén, me estoy confundiendo con el actor y escritor de teatro, ¿no? Con el dramaturgo, ha salido a decir que posiblemente podríamos protestar a la Corte, lo cual sería mal visto a nivel internacional. Como sea, estamos en una mala posición en este momento. Sí, tal cual, Jesús. Y como tú has dicho, para retomar un poco lo que tú mencionas y lo que presentaba yo antes, que creo que hubo algún problema con el audio, es que justamente en los juicios de Nuremberg lo que se discutió es que todos los actos que ocurrieron en la Alemania nazi no tenían un contexto adecuado para ser juzgados durante el tiempo en el que ocurrieron. Es decir, tú necesitabas, luego de que ocurrieron, herramientas jurídicas para poder recién acceder a la justicia. Eso es lo mismo que se está discutiendo ahora, y por eso, con todos esos antecedentes, es que existe esta norma, que es un tratado, que el Perú accedió a escribirse, ya luego de que pasó la década de los 90, para que tú puedas juzgar cualquier acto particularmente lesivo, como ejecuciones extrajudiciales o torturas, por parte de no solo agentes del Estado, sino también fuerzas civiles, por ejemplo, grupos terroristas, en cualquier momento. Y por eso es que ahora tenemos casos como el caso Sora, que involucra a Sendero Luminoso, y no solamente agentes del Estado, en juzgamiento, aunque los actos fueron en los 80 y los 90, porque se entiende que en ese momento, en los 80 y los 90, no tenían las condiciones para juzgarlo. Y es un estándar que, como tú bien dices, se acoge en la mayoría de países que se prestan de democráticos en el mundo, porque la idea es facilitarle, Jesús, a las personas el acceso a la justicia.
que no rija la idea de que porque en el momento que violaron tus derechos no te podías quejar porque el contexto no te lo permitía, entonces la regla de la prescripción termina beneficiando a las personas que violaron tus derechos y los agredieron. Y ahora, más bien, como tú mencionas, lamentablemente hay algunos sectores en el poder que desconocen esos estándares, ¿no? Inclusive el mismo Premier, quizás es uno de los casos más graves, porque él ha sido parte de... Claro, él ha sido parte de representante de Perú ante la OEA, o sea, conoce básicamente cómo se mueve el circuito a nivel internacional, al menos en ese ámbito. Sí, además ha circulado para conocimiento de la opinión pública, digamos, las declaraciones que él ha tenido antes, ¿no? Sobre la importancia de reconocer este tipo de estándares. Y claro, parece que en 6 años, esta frase de tengo unos principios, pero si cambio de posición tengo otros principios que me acomodan mejor, podría describir un poco la posición que él tiene él ahora, ¿no? Bueno, es que eso es básicamente no tener principios, pues. Sí, lamentablemente, ¿no? Pero más allá de la discusión del premier Adriansen, que es una persona de coyuntura y pasada, como pasan todas las personas en el poder en el Perú, lo que creo que es importante, Jesús, en medios de alta difusión como Exitosa, es que las personas entiendan el sentido de la regla. Y la regla tiene un sentido para permitirle a cualquier ciudadana y ciudadano de nuestro país que tú puedas quejarte cuando algo te pasa, independientemente del momento en el que te pasó. ¿Y por qué tiene sentido eso? Pues porque hay momentos en los que no hay las condiciones para siquiera poner tu queja, en los que todo el mundo sabe que no va a prosperar, y por eso es que existe la regla de imprescriptibilidad, ¿no? Justamente para no darle impunidad a aquellas personas que pueden ser grupos armados, terroristas o del Estado, ¿no? Que le sacan la vuelta, sino al derecho. Yo soy de las personas que cree que deberíamos estar legislando para de aquí para adelante, ¿no? O sea, si ya tienes un marco en el cual te permite la ley, por ejemplo, hacer que estos delitos no prescriban, tendrías que sumarles otros, por ejemplo, como la violación a menores de edad, que ese es un delito que todavía no se ha tratado correctamente. Esos delitos se dejan pasar, ¿no es cierto? Mueren con los años, cuando deberían ser perseguidos de manera constante a lo largo de los años. Pero de eso no se habla. Solamente una corrección allí. Felizmente en el 2018 ese delito, el de la violación, el de los atentados contra la libertad sexual, se ha aprobado como imprescriptible. Pero eso es un buen ejemplo el que tú mencionas, porque justamente esa regla de imprescriptibilidad para casos de violencia sexual tiene la misma lógica. Cuando los chicos son niños o adolescentes y son víctimas de violencia, tienen poquísimas garantías para hablar. ¿Cuándo hablan muchas víctimas de violencia sexual? Cuando son adultas, y no cuando cumplen los 18 años, sino cuando son ya adultas en sus 20 o 30 años y han pasado procesos terapéuticos que les permiten reconocerse, afrontarse y ganar la fuerza para denunciar. Por eso, con el antecedente de la lesa humanidad, nuestro país en el 2018 declaró la imprescriptibilidad de los casos de violencia sexual. Entonces, como tú dices, cuando decidimos ampliar, que lo hicimos en un país que parece ya otro, en el 2018, antes de la pandemia, era porque queríamos avanzar. Y ahora más bien, como tú mencionas, estamos como el cangrejo, ¿no? Yendo para atrás. Bueno, importante que más esa precisión no tenía ya esto en mente en realidad, pensé que todavía no se había determinado, pero era una discusión que por años se estaba buscando, ¿no? Voy a tratar de buscar correctamente la ley y hacer un poquito más de desarrollo de este tipo de contenido que creo que es importante, porque si hay una ley que permite que no prescriban los delitos de violación a menores de edad o abuso sexual de este tipo, en todo caso, esto tendría que corresponderle a algunos casos que se están tratando en la actualidad con profesores, por ejemplo, que violan a menores en la selva, que ha sido un tema de materia de discusión hasta este momento. Pero volviendo al tema de lo que ha hecho el Congreso de la República, que es bastante, ¿cómo decirlo? O sea, bastante imperativo en cuanto a sus decisiones. Parece que quisieran reducirlo todo a una especie de pataleta, ¿no? O sea, porque eso es lo que dan como lectura, ¿no? El hecho de que la Corte le llame la atención y pida que esto no proceda, no se apruebe, entonces ellos dicen, no, nosotros vamos a hacerlo porque somos el Congreso del Perú y a nosotros nadie nos impone absolutamente nada. Pero también me sorprende el pronunciamiento del presidente del Poder Judicial, el señor Arévalo. No sé si tenemos el baile de Arévalo o Gisela para poder comentar con nuestra invitada, Beatriz.
¿Qué le parece esto, no? Porque tendría que haber algún tipo de pronunciamiento más institucional que particular, ¿no? O sea, yo entiendo que hay hasta este momento 600 fiscales y un grupo importante de jueces que se han mostrado en contra, ¿no?, de lo que está decidiendo el Congreso de la República, porque está afectando casos importantes y está beneficiando, por ejemplo, a personas como Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás de Bari Hermosa, Luis Pérez Document, entre otros más, y además afectando casos en desarrollo como el caso de Pativilca y La Cantuta. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Poder Judicial en las últimas horas, Beatriz, por favor. Es que lo que no puede hacer la Corte Interamericana es ordenarle al Poder Judicial que intervenga en impedir que se promulgue una ley. Ya le dije, la ley se da, si es que la promulgan, no sé, y los jueces sabrán si la declaran inaplicable o si alguien la cuestiona en su constitucionalidad, que son las dos posibilidades. Cada poder es independiente. Bueno, algo de razón tiene, ¿no es cierto?, en la independencia de los poderes del Estado. Sin embargo, ojo que esta es una instancia supranacional y algo de competencia tiene. La pregunta es si es cierto de que en este caso la Corte no le puede ordenar, por ejemplo, al Poder Judicial ordenar sobre este tema. Sí, lo que creo es que el presidente del Poder Judicial entendió mal, digamos, el comunicado, ¿no? Porque se deja entrever de lo que él dice, que él entiende que el pronunciamiento de la Corte es que él tiene que impedir la promulgación de la ley. Eso no dice en ningún lado el comunicado. Lo que dice es que todas las autoridades del Estado, en el marco de sus competencias, que son a las que él alude en la parte final de su intervención, ¿no? El Poder Judicial obviamente no tiene nada que hacer con la promulgación de la ley. La promulgación de la ley, como tú bien has dicho, como muchas leyes criticadas en Exitosa y muchos medios, depende de la fuerza de los votos del Congreso. Pero lo que le tocará al Poder Judicial es ver si la aplica o la inaplica, si es que la considera constitucional, si considera que transgrede los derechos de las personas al acceso a la justicia, que es un valor de nuestra Constitución. Y eso el mismo presidente del Poder Judicial lo menciona porque no podría ser de otra manera, Jesús. Eso está en nuestra Constitución, es decir, las juezas y los jueces de nuestro país, y además las fiscales de nuestro país, tienen el encargo como funcionarios públicos de perseguir el delito, y los jueces y las juezas de resolver las causas. Y ellos tienen que analizar si una norma es una buena norma o es una mala norma. Hay demasiadas normas que está emitiendo el Congreso que no parecen ser normas para el interés general, ¿no? Que permiten, por ejemplo, actividades ilegales, que permiten extracción irracional de nuestros recursos, y en su momento, obviamente, el Poder Judicial en los casos concretos le tocará decir si le parece que son buenas o malas estas normas, ¿no? Y esa es una facultad que se reconoce. Ahora hay que decir también, Jesús, que cuando al Congreso no le gusta cómo decide el Poder Judicial, ¿qué hace? Toc, toc, Tribunal Constitucional, te llevo en proceso competencial. Y ahora estamos en un segundo proceso competencial del Congreso, ¿no?, denunciando cómo no le gusta la forma en la que el Poder Judicial controla su razonamiento, ¿no? Porque literalmente el Poder Judicial, y eso sí lo ha dicho el presidente del Congreso, tiene la competencia de analizar la constitucionalidad de todo el ordenamiento jurídico, incluyendo las leyes que da el Congreso. Pero no le gusta mucho cómo se controlan los actos parlamentarios, ¿no? Es un poco de eso va otro de los temas de la coyuntura, que son los procesos competenciales, y por eso es que tenemos una situación tan compleja ahora, es que básicamente un Congreso muy empoderado no le gusta que nadie lo supervise o controle sus actos, y entonces va a una instancia que entiende más aliada, que es el Tribunal Constitucional. Por eso es que hay que pensarnos, Jesús, hacia adelante, inclusive que esas elecciones, las del Tribunal Constitucional, sean más imparciales, que no las haga el Congreso, para que no todos tengamos la sospecha de que resuelven a favor del Congreso que les eligió. Bueno, el Tribunal Constitucional es otra institución que ha sido tomada por el Parlamento Nacional, trabajan en función a sus decisiones, ¿no? O sea, se ha convertido incluso en un ente bastante difuso, ¿no?, que a veces es inentendible. Si no, veamos lo que ha pasado con el caso Alberto Fujimori, que es otro tema, materia de discusión hasta este momento, ¿no?, en instancia internacional, el tema del indulto concedido. Bueno, Beatriz, este y otros temas, el Congreso sigue siendo nocivo para este país. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y explicarnos claramente lo que se está haciendo hasta este momento. Un fuerte abrazo.
Gracias, Jesús. Que sea un buen sábado y un buen mes Esperemos. patrio para todas nosotras y nosotros, ojalá. Esperemos, estamos a pocas semanas del mensaje al país. La presidenta no habla con los medios de comunicación, no ha hecho un balance de su viaje a China. Ves cómo están las cosas, digamos, bastante por la libre. Entonces necesitamos un poquito más de contundencia en ese aspecto. Los ciudadanos tenemos que exigir a nuestras autoridades el mínimo, ¿no es cierto?, de comunicación y además de explicación sobre sus principales actos. No ha sido un viaje menor realizado a China por parte de Dina Boluarte. Bueno, estábamos conversando con la constitucionalista y abogada Beatriz Ramírez sobre esto que ha hecho o hace el Congreso de la República legislando a favor de la impunidad, y eso sigue así. Tenemos que ir a la pausa, 8 de la mañana con 27 minutos. Esto es Hablemos Claro, aquí en Exitosa, en Lima 95.5 de la FM. Soy Jesús Verde, volvemos.